que las cosas ocultas pertenecen al Señor y las reveladas a nosotros en el trabajo. Está escrito: las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios y las reveladas a nosotros y nuestros hijos para siempre, para hacer todas las palabras de esta Torah, ley. Debemos entender qué nos da el saber esto. ¿Alguien considera que el hombre pueda conocer lo oculto? Y si podemos conocer lo oculto, ¿por qué el Creador lo oculta de nosotros? Y también debemos entender cuáles son las cosas ocultas. ¿Qué implica que no hay que mirar en esto, sino que más bien eso pertenece al Señor, nuestro Dios? Está escrito sobre el verso: cuando eleves las velas. Rashi interpreta que cuando eleves significa que la llama sube, lo que significa que debemos encenderla hasta que la llama se eleve por sí misma. Debemos entender lo que implica para nosotros que debemos encender hasta que la llama se eleve por sí misma. Ciertamente, si la llama no se quema correctamente y se quema solo mientras la persona la enciende, sin duda tendremos que esperar hasta que arda por sí misma. Por lo tanto, ¿qué novedad es esta para decir hasta que la llama se eleve por sí misma? En cuanto a la fabricación de la menorá, un candelabro, está escrito: esta fue la fabricación de la menorá, candelabro, un trabajo de oro sólido. Rashi interpreta sólido, era un solo cuerpo sólido, pieza, un talento de oro. Él golpearía con un martillo y cortaría con tijeras para esparcir estas piezas apropiadamente. No fue hecha por piezas separadas y conectadas del mismo modo. Hizo la menorá. Rashi interpreta: fue hecha por sí misma por el Creador. Debemos entender esto. Si la menorá fue hecha por sí misma, ¿por qué tenían que golpearla con un martillo y cortarla con tijeras? Ciertamente, si el Creador hace la menorá, debería haber sido suficiente tener un talento de oro. Sería hecha por sí misma. ¿Por qué hay una necesidad de golpearla? Se sabe que en la naturaleza humana es querer recibir solo para su propio beneficio. Una persona no puede hacer nada a menos que vea que va a producir algún beneficio para sí mismo. Está escrito sobre esto en el Zohar. La sanguijuela tiene dos hijas, Hab. Esto es de Proverbios. El Zohar interpreta: la sanguijuela tiene dos hijas que aúllan como perros, Hab. En hebreo, dame. Danos la riqueza de este mundo y danos la riqueza del mundo por venir. En otras palabras, todo lo que la persona ve de lo que pueda obtener algún placer, grita al respecto, Hab, que significa dame. Acepto esto con mi corazón y alma. Nos dieron el mandamiento de amar al Creador, como está escrito: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero, ¿cómo puede ser observado esto si va en contra de nuestra naturaleza? Nuestros sabios dijeron acerca del verso: y emergió en ellos desde Seir, que él la abrió a los hijos de Esav para que ellos reciban la Torá, pero no la quisieron. Él apareció desde el monte Parán. Él se dirigió allí y la abrió a los hijos de Ismael para que la reciban. Sin embargo, ellos no la quisieron.
la Torá. Significa que todos preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Esav, ellos no la quisieron, porque está escrito, no asesinarás. Y está escrito de Esav, tú vivirás por la espada. Es lo mismo con los hijos de Ismael. ¿Qué está escrito? No cometerás adulterio. Ellos no la querían, pero cuando llegó al pueblo de Israel, ellos dijeron, haremos y escucharemos. Debemos entender cómo la inclinación al mal en el pueblo de Israel está de acuerdo en renunciar a las malas cualidades. Si es así, ¿qué significa lo que ellos dijeron? Haremos y escucharemos. Debemos interpretar que cuando el pueblo de Israel vio que su maldad se oponía a la Torá, lo que significa que no querían observar los mandamientos de la Torá. Ellos dijeron, lo haremos en contra de nuestra voluntad, es decir, por coerción, aunque nuestra maldad no esté de acuerdo. Sin embargo, debemos entender el mérito de uno que da algo a otro por la fuerza. ¿Podemos decir que él ha dado al otro por amor? Puesto que él no lo ama, por lo que esta no es la razón para dar. El amor es adquirido por dar las buenas entre nosotros. Entonces, es natural que el receptor del regalo venga a amar al dador. Sin embargo, el dar no hace que el dador ame al receptor mediante la dación. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Israel dijo, lo haremos en contra de nuestra voluntad? A pesar de que el mal no está de acuerdo. Y también, ¿cómo se realizaría? Y amarás al Señor tu Dios. Nuestros sabios dijeron que cuando Israel dijo, haremos y escucharemos, el Creador dijo, ¿quién ha revelado a mis hijos este secreto? Las vasijas que usan los ángeles ministeriales. Como fue dicho, héroes poderosos, hacedores de su palabra, y a continuación escuchan la voz de su palabra. Esto significa que hacer es considerado como poderoso en fuerza, que significa sobreponerse, a pesar del cuerpo, que tiene la naturaleza de recepción para sí mismo, no esté de acuerdo. Más tarde, al sobreponerse, a pesar que la inclinación al mal quiere, seremos más adelante recompensados con escuchando la voz de su palabra. El significado de escucharemos es yo pienso. Como dijeron nuestros sabios, no oigo significa que no pienso. En consecuencia, el significado literal es que al decir haremos en la superación por coerción, seremos recompensados con escucharemos, es decir, el dar será razonable y aceptable. Esto significa que cuando encontramos razonable y aceptable, sin duda seremos capaces de hacer todo con amor y alegría, y entonces todo será voluntario y no obligatorio. De acuerdo con lo dicho anteriormente, podemos interpretar las palabras ¿quién reveló a mis hijos este secreto? Donde debemos entender cuál es el secreto en el dicho haremos y escucharemos, de los cuales se pregunta ¿quién reveló este secreto? Sin embargo,
Debemos entender qué es un secreto en el trabajo. Un secreto significa que no está revelado, pero hay que creer que está aquí. Es decir, hay una cuestión aquí que queremos y necesitamos saber, y si no tenemos necesidad de saberla, no la consideramos como secreto. Esto es similar a alguien que ve a dos personas susurrando entre sí. Está claro que ellos no quieren que él oiga, pero si no están hablando de él, él no quiere saber lo que están diciendo. En este caso, lo que están diciendo no se considera un secreto que él quiere saber. Incluso si se le dijo, él aún así no quiere oírlo, ya que cada persona tiene sus propios asuntos que le interesan. Pero si él piensa que estaban hablando de él, él quiere saber lo que están diciendo. El mismo orden que se aplica en la corporealidad también se aplica en el trabajo. Cuando una persona está aprendiendo las reglas, se puede decir que la Torá no habla en secreto cosas que él no conoce. Por el contrario, la Torá le dice las reglas, como observar las mitzvot, los preceptos. Sin embargo, cuando él aprende las historias de la Torá, o incluso las leyendas de nuestros sabios, si cree que la Torá habla de él, pero no conoce la conexión entre la Torá que está aprendiendo y él mismo, y él quiere saber lo que está escrito, esto se considera que ahora está aprendiendo un secreto. Es decir, se requieren dos cosas para que algo sea considerado un secreto. Uno, él debe creer que están hablando de él. Dos, él debe querer saber lo que la Torá dice de él. Es decir, lo que la Torá habla es pertinente a él. Solo de esta manera esto es considerado como un secreto en el trabajo. Ahora podemos entender que el Creador dijo, ¿quién reveló a mis hijos este secreto? Esto significa, ¿quién reveló a mis hijos el secreto de creer que al trabajar en coerción serán recompensados con escucharemos? Y lo que antes era obligatorio se convertirá entonces en voluntario. De ello se desprende que haremos es llamado fe. Es decir, al creer después de haremos, seremos recompensados con escucharemos. Ellos estaban seguros durante la coerción de hacer las cosas con alegría y amor, ya que podrían ser recompensados con escucharemos. Esto no ocurre con las naciones del mundo. En el trabajo, partes del hombre que no pertenecen a la cualidad de Israel. Por el contrario, quieren hacer todo con la mente externa, ya que entienden lo que pueden lograr. Lo que el intelecto considere digno de hacer, para esto ellos están dispuestos a trabajar, pero no por lo que se refiere a la fe por encima. En otras palabras, que ven con su razón, una persona no puede cancelar el deseo de recibir para sí mismo. En su lugar, debemos creer que si el Creador nos dio este trabajo, trabajar con el fin de otorgar, Él tiene que saber que es posible hacer esto, pero nosotros, con nuestra pequeña mente, no entendemos cómo tal cosa puede ser. Es realmente un milagro del cielo. Pero el Creador ciertamente
sabía que podemos alcanzar este grado. Ellos no saben cómo hay tales cosas que no pueden creer. Esto se conoce como las naciones del mundo, pero Israel significa que ellos pueden sobreponerse y creer por encima de la razón. Por lo tanto, aquellos que pertenecen a la cualidad de Israel creen que otorgar es un secreto para la gente, lo que significa que no saben cómo alcanzar la fuerza de otorgamiento, pero lo creen. Por el contrario, las naciones del mundo en una persona dicen que esto es difícil y no es para nosotros. Por lo tanto, cuando vemos que estamos obligados a caminar por el camino de la fe por encima de la razón, no tienen ningún interés en esto y escapan de la campaña diciendo que esto es difícil para ellos. Esta es la razón por qué las naciones del mundo en el hombre no quisieron recibir la Torá. Por lo que aprendemos, la recepción de la Torá es considerada como un hombre debería morir en la tienda. Nuestros sabios dijeron, la Torá solo se cumple en aquel que se mata por ella. Esto significa que la persona debe cancelar su beneficio propio y hacer todas sus preocupaciones solamente para el beneficio del Creador. Debido a que el cuerpo no está de acuerdo con cancelar el beneficio propio y caminar a través de la coerción y creer que a través de haremos alcanzaremos el escucharemos, esta fe es inaceptable para la razón de la recepción para sí mismo. Esta es toda la diferencia entre las naciones del mundo e Israel. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Qué implica lo que dijeron que debemos encender la llama hasta que la llama se eleve por sí misma? Lo que pasa es que el encendido se refiere al hombre que debe llevar a cabo un acto. ¿Con qué esfuerzo debe realizar el acto? En coerción, esto es, hasta que la llama se eleve por sí misma. Por sí misma significa sin el trabajo del inferior. Esto se llama por coerción. Sin embargo, él es recompensado por el Creador con escucharemos. Naturalmente, en ese momento la persona hace todo con gusto, con amor y de buena gana. No como cuando se dedicaba a haremos, que era obligatorio, y el cuerpo se resistía cuando quería otorgar al Creador. Ahora, sin embargo, es a través de y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tus dos inclinaciones, es decir, con la inclinación al mal, ama al Creador también, ya que se anula ante el Creador como una vela ante una antorcha. Este es el significado de una persona que enciende, hace cosas hasta que la llama se eleve por sí misma y no por la propia fuerza de la persona. Por lo tanto, por sí misma significa la fuerza del Creador. Del mismo modo, debemos interpretar lo que preguntamos sobre lo que nuestros sabios dijeron acerca de la fabricación de la menorá. Esta fue la fabricación de la menorá, candelabro. Era un solo cuerpo sólido, pieza, un talento de oro. Él golpearía con un martillo y cortaría con tijeras para esparcir estas piezas apropiadamente. No fue hecha por piezas separadas. Preguntamos,
ya que dijeron un comentario literal. Así es como él hizo la menorá. Fue hecha por sí misma, por el Creador. Si el Creador hizo la menorá, la cual es llamada por sí misma, ¿por qué tienen que golpear con un martillo? ¿Por qué el hombre tiene que hacer algo también? Sin embargo, la persona debe decir haremos y escucharemos. Es decir, la persona debe comenzar con haremos y creer que será recompensada con escucharemos, puesto que no hay luz sin un cli, vasija, lo que significa que el Creador no da un llenado a una persona a menos que ésta tenga la necesidad para que el Creador la llene. Por lo tanto, la persona debe empezar y ver que esto es difícil y luego orar al Creador para que lo ayude. En ese momento, la persona ve que todo se hace por sí mismo, sin ayuda del hombre. Por lo tanto, ¿qué persona en la fabricación de la menorá si el Creador hace todo? Respuesta. Se requiere el trabajo del ya que sin este sabríamos que el Creador hace todo. Por el contrario, diríamos que podemos alcanzar la plenitud por nosotros mismos, así, sin la ayuda del Creador. Y mi poder y la fuerza de mi mano me han traído éxito, esto entre comillas. Por el contrario, cuando una persona se esfuerza y trabaja y hace todo lo que puede hacer, sin embargo, no se mueve ni un poco, tiene que decir que el Creador le ha dado esta fuerza de ser capaz de trabajar con el fin de otorgar como un regalo. Esto significa que el Creador ha dado al hombre permiso para servirlo. Este permiso se llama que le ha dado el placer cuando le otorga al Creador. Por esto entenderemos las palabras. Fue un talento, una pieza de oro. El cuerpo se llama un talento de oro. Como está escrito en el Zohar, la sanguijuela tiene dos hijas que aúllan como perros. Hav, hav, dame, dame. Danos la abundancia de este mundo y danos la abundancia del otro mundo. Ese cuerpo, el cual es llamado un talento de Sehav en hebreo. Dame esto, u oro, fuera golpeado con martillo. Explicación. Cualquier trabajo que el cuerpo hace de manera coercitiva se considera como golpeado con martillo y cortado con tijeras. Es decir, cada coerción que la persona hace es como si se hubiera cortado una parte de Sav. Dame esto, es decir, parte del deseo de recibir para sí mismo. Este es el significado de lo que está escrito. Para esparcir sus órganos correctamente, es decir, despojar los órganos del deseo de recibir para uno mismo y corregirlos para trabajar con el fin de otorgar. Esto se llama para esparcir sus órganos correctamente. Sin embargo, no fue así, es decir, que no se hizo como un órgano completo, un órgano opuesto a una cualidad en plenitud y luego otro con la cualidad completa. En vez, se hizo una completitud para todos, que es con el fin de otorgar. Entonces, todos los órganos fueron conectados en una cualidad completa. Sin embargo, no fue así, sino todo lo contrario. Cada órgano que él quería corregir
el mal aparecía en su lugar y no el bien. Por lo tanto, él tenía muchos órganos que se echaron a perder, hasta que llegó el estado en el que vio que no había un solo órgano en su recepción. Estaba dispuesto a trabajar en el otorgamiento. En ese momento, vio que todo era un trabajo martillado, sehav, de oro. Es decir, que vio que el oro, es decir, la recepción, es difícil invertir en trabajar con el fin de otorgar. En ese momento, el Kli se completa, lo que significa el acto por parte del inferior. Él ve que no puede prevalecer, como está escrito, y los hijos de Israel clamaron por el trabajo, y su gemido subió a Dios por el trabajo. Entonces, la ayuda del Creador llega, como está escrito, del mismo modo hizo la menorá. Y Rashi interpreta que fue hecha por sí misma, por el Creador. Por lo tanto, ¿quién hizo la menorá? El Creador mismo. Pero si es así, ¿cuál es el trabajo de Israel? La respuesta es con el fin de revelar la necesidad de que solo el Creador puede cambiar la naturaleza que ha creado, que las criaturas deben tener el deseo de recibir para sí mismas. De lo contrario, la persona creería que ella misma podría cambiar la recepción en otorgamiento. Sin embargo, también hay que entender por qué el Creador debe cuidar si las criaturas no saben la verdad y piensan que ellas mismas pueden hacer este trabajo de convertir las vasijas de recepción al otorgamiento. O bien podemos hacer la pregunta de otra manera. ¿Por qué el Creador no dio fuerza al hombre para ser capaz de invertir las vasijas de recepción al otorgamiento por sí mismo? Bala Sulam dice que la respuesta a esto es que se trata de una corrección. De lo contrario, la persona podría permanecer en su grado abajo, es decir, que no necesitaría la luz de la Torá. Pero el Creador quiso darles la Torá. Por lo tanto, al no ser capaz de obtener las vasijas de otorgamiento por sí mismos, ellos pedirán al Creador para que los ayude. La ayuda que Él les dará es específicamente a través de la Torá, ya que a la luz en ella los reforma. De ello se desprende que el hombre debe recibir la Torá, ya que en la segunda fase, después de haber sido reformado y recibido las vasijas de otorgamiento, que es la fase 1, es que él recibe la Torá como los nombres del Creador. Esta cualidad se llama el deseo de hacer el bien a sus creaciones, vestida en los nombres del Creador. Y esto se llama la Torá. Israel y el Creador son uno. Ahora podemos interpretar lo que está escrito. Las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, y las reveladas a nosotros y nuestros hijos para siempre, para hacer todas las palabras de esta Torá ley. Preguntamos, ¿qué nos enseña esto? La respuesta es que cuando una persona comienza el trabajo de otorgamiento, él ve que no está avanzando hacia la obtención de vasijas de otorgamiento, pero sí lo contrario. En ese momento, la persona empieza a ver a su estado malvado, cuán hundido está en el amor propio,
ya que, de acuerdo a la regla, cuanto más la persona quiere que su ropa esté limpia de cualquier suciedad, más verá la suciedad. Hay una regla: cualquier cosa que no repose en el hombre, él la hará distraídamente. Esto significa que cuando la persona no presta atención a algo, él no ve lo que falta allí. Por esta razón, cuando él comienza a trabajar con el fin de otorgar, presta atención a la medida en la que él está dispuesto a trabajar con el fin de otorgar, ve lo lejos que está del otorgamiento y que no puede hacer nada sin retribución. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la persona cuando ve que no tiene ningún avance en el trabajo de otorgamiento, sino que siempre ve que no puede salir de su amor propio? Es decir, al principio del trabajo pensó que si con solo haber decidido caminar por el camino del otorgamiento, él rápidamente sería capaz de hacerlo. Es decir, él pensó que era su propio dueño, porque podría decirle qué hacer. Se puede decir que en cosas que él quiere hacer puede haber interferencias de gente de fuera. Pero aquí, en el trabajo de otorgamiento, que es solo la intención de otorgar, lo que significa que no necesita observar más que 613 mitzvot, sin dirigirse con el fin de otorgar. Por lo tanto, fuera, él está dedicándose, como todos los demás, al igual que el público en general, y él no es sobresaliente, por lo que se pudiera decir que el público en general se opone a su camino, porque nadie sabe lo que está en el corazón del prójimo. Por lo tanto, pensó que después de un corto tiempo de trabajo, él entraría en el trabajo de otorgamiento. Sin embargo, de repente ve que cada día, cuanto más trabaja y quiere adquirir vasijas de otorgamiento, ve que están muy lejos de él y él es totalmente incapaz de salir alguna vez del amor propio. El verso nos dice acerca de esto: las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios. Es decir, la intención de otorgar, que se llama parte oculta. Para aquel que no conoce los pensamientos de sus vecinos, esta persona debería saber que en verdad está fuera de nuestras manos. Por el contrario, la parte oculta, llamada intención, pertenece al Señor nuestro Dios. Él debe darnos esta fuerza y nosotros no tenemos fuerza para ayudarlo a Él. Sin embargo, nosotros podemos ayudarle al participar en el trabajo de otorgamiento y ver que no podemos salir de nuestro amor propio. Con esto lo ayudamos, sabiendo que solo Él nos puede ayudar. Si no hubiéramos comenzado, no hubiéramos podido continuar más allá. Esta es la corrección de saber que solo Él hace todo. Sería lo contrario si pudiéramos salir del amor propio por nosotros mismos. Es decir, podríamos pensar que sí, pero estaríamos desprovistos de la percepción de que Él solo hizo, hace y hará todas las acciones. Pero cuando vemos por nosotros mismos
que no podemos salir del amor propio, no necesitamos creer que Él nos ha dado este poder, porque evidentemente lo vemos. De ello se desprende lo que el texto nos dijo: no alarmarnos por el hecho que no podemos prevalecer y salir del amor propio, que se llama la parte oculta. Esto está en las manos del Creador. Como está escrito, las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, y las reveladas a nosotros y nuestros hijos. Es decir, reveladas significa la parte de la acción, lo que podemos hacer por coerción. Es por esto que el verso nos dice que el hecho de que vemos que esto es difícil para nosotros es verdad. Sin embargo, esto, es decir, la intención, no se nos dio para hacerla, sino solo el trabajo. Sin embargo, al ver que no podemos hacer esto por nosotros mismos, esto se llama una plegaria, lo que significa la necesidad de que el Creador nos dé este cli. Ahora podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Minhot, la fabricación de la menorá fue difícil para Moshe, hasta que el Creador le mostró con su dedo cómo está escrito: este es el trabajo de la menorá. Debemos interpretar esto en el trabajo. El trabajo de la menorá significa que la luz del Creador iluminará. Sin embargo, esto requiere vasijas de otorgamiento. ¿De dónde van a tomar las vasijas de otorgamiento? Esto es difícil, ya que es contra la naturaleza. Pero el Creador le mostró con el dedo y le dijo: este es el trabajo. Es decir, tú harás el trabajo y yo les daré la intención. Esto se considera que harás la parte revelada y yo daré la parte oculta. Este es el significado de las palabras: así hizo la menorá, es decir, por sí misma.